Póngase de pie y extiendan su mano para poder orar por Josué. Padre amado y Dios eterno, Señor, te pedimos que seas tú, Padre, Señor, usándolo. Señor, úsalo como bocina del cielo, Padre. Llénalo de tu presencia y de tu amor, Señor. Que seas tú acompañándolo en este altar, Padre, y deposita fuego en su corazón, en su ser y en su alma. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios. Qué lindo eres Dios, aleluya. Qué lindo eres Dios. ¿Cuántos están gozosos de estar esta mañana en este lugar? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Les voy a pedir un favor, no pare de adorar, ¿verdad? No pare de exaltar el nombre de Dios mientras se da el culto, ¿verdad? Mientras le damos la gloria y la honra a Él. No paremos de adorarle. Mi alma te adora, Jesús, mi alma te adora. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo es ver, ¿verdad? Que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. O sea, eso es lo más lindo que tenemos. O sea, yo digo que eso es uno de los privilegios más grandes y uno de los milagros que vemos a diario. Y tenemos que, ¿verdad?, aceptarlos y reconocerlos y agradecerle a Dios por ese privilegio, por esa bendición tan grande, por ese milagro, ¿verdad? El poder levantarnos cada mañana. Cuando llegué aquí, ¿verdad?, Papá Dios me confirma, ¿verdad?, la palabra de hoy de una manera bien especial, porque me jodí a orar y mientras me jodí a orar, Yanalí estaba leyendo un versículo. No lo leí muy bien, pero de lo que habló, o sea, yo digo, wow, Señor, o sea, gracias, ¿verdad? O sea, cuando están dando el servicio, voy y le pido el versículo y se lo voy a leer ahora. Pero quiero decirles, ¿verdad?, que cuando obedecemos a Dios y nos agarramos de su palabra y somos obedientes a lo que Él nos pide, aun cuando nos pensamos, porque ese pensamiento siempre va a estar, que somos, que somos, ¿verdad?, insatisfechos, que somos, ¿cómo digo esta palabra? Somos inmerecedores, es la palabra correcta, ¿verdad? O sea, tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que agradecerle a Dios de una manera especial, ¿verdad? Mientras estaba orando, Yanalí leía el Salmo 143, del versículo 8 en adelante, y lo voy a leer completo porque, o sea, lo que escuché me confirmó. Y este salmo es una bendición para esta casa hoy. Y la palabra que Dios puso en mi corazón me bendijo a mí, me redimió, me transformó, ¿verdad? Y me dio fuerza, me dio aliento. Y hoy yo vengo a traérsela para ustedes, porque ya me la dio a mí. Porque ya yo la agarré para mí, quiero que ustedes la agarren para ustedes. Amén. Dice así, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Qué poderoso, ¿verdad? Hazme oír por la mañana tu misericordia. Y me van a perdonar si lloro, porque yo soy aquí, el llorón de aquí soy yo. Porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde andé. Porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia dispararás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es ver la misericordia de Dios y qué lindo es ver como David reconocía la misericordia de Dios, como tú y yo hoy se supone que reconozcamos la misericordia de Dios. O sea, porque cuando reconocemos la misericordia de Dios, caminamos en obediencia. Caminamos en obediencia a la palabra, nos hace obedecer la palabra. Reconocer la misericordia de Dios es una gran bendición. Amén. Otra, ¿verdad?
le voy a pedir de favor a nuestro hermano Jafa, cuando ya estemos por concluir el servicio, ¿verdad? Esa última alabanza. Esa última alabanza también me confirma, ¿verdad?, la palabra de hoy. Y cuando esa alabanza dice, cree que conmigo tú sigues siendo fiel. O sea, tenemos que creer que Él sigue siendo fiel. Pero tenemos que creerlo. O sea, es adentro. Es adentro porque esto es algo espiritual, ¿verdad? Esto es algo que sale de adentro. Mi alma te adora, Jesús. Qué lindo eres, Dios. Quiero que me acompañen a la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 7. Si pueden ponerse en pie, ¿verdad? Reverencia a la palabra para darle gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Segunda de Samuel 9, 1 al 7. Esta historia todos la conocen. Una historia poderosa, una historia conmovedora, ¿verdad? Y en esta historia, Papá Dios me revela ciertas cosas y me habla a mi corazón, ¿verdad? Yo estaba en casa orando un día en la noche y escucho este nombre. Escucho este nombre y me preguntaba, Señor, ¿qué tú quieres con este nombre? O sea, porque la Biblia habla de este hombre que se llama este nombre que tú me has dicho. Pero, ¿sabes qué tú me quieres decir? Y anoche, mientras terminaba con esto, ¿verdad?, me arrodillo ahora nuevamente y me deja saber, o sea, el por qué me dijo el nombre. Se los voy a decir más ahorita. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor, ¿verdad? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Una pregunta. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. En casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Oramos por la palabra. Padre santo y Padre bueno, Señor, te damos gracias, Padre amado, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, la cual vamos a estar hablando en este día, Señor, la cual tiene el poder, Padre amado, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu manifestándose a través de tu palabra poderosa, Señor, aquí, sanando, limpiando, restaurando, Padre amado, convirtiendo, mi Dios amado, Señor, llenando, fortaleciendo, Padre amado, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que seas tú delante de mí, Señor, en todo momento, Padre. Que seas tú hablándome, poniendo palabras de sabiduría en mi boca, Padre. Palabras de fuerza, palabras de aliento, palabras de restauración, Padre amado, para nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú al frente mío, Señor. Te pido, Padre, que toda palabra que salga de mi boca, Padre, sea desechada, mas tu palabra, Padre amado, sea aceptada en el corazón de cada uno, Padre, porque dice la Biblia que tu palabra, Padre amado, es espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta partir el alma, hasta los tuétanos, papá. Te pido, Señor, que
que creyendo en el poder de tu palabra, Señor, tú te manifiestes en este día de una manera sobrenatural, Padre. Que tú hagas, Señor, lo que tú viniste a hacer hoy aquí, Señor, porque todos vinimos con un propósito, Padre, y el propósito es, Señor, agradarte, Señor. El propósito, Señor, es buscarte, Padre amado, Señor. El propósito, Señor, es buscar ser transformado por tu palabra, Señor. Y hoy tú nos vas a dar palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Qué lindo eres, Dios. Aleluya. Pueden sentarse, ¿verdad? Dios los bendiga nuevamente. Como decía Yanalí, ¿verdad? Le pedimos que mantengan en oración a nuestros pastores, a los hermanos de la casa que están en vacaciones, ¿verdad? A los que están fuera, a los que no pudieron llegar. Mantengamos en oración. Me gozo, hermano, porque ayer recibí una noticia, ¿verdad? El que sabe, ¿verdad? El que no sabe, pues lo va a saber ahora. Hace semanas yo estuve en el hospital, me operaron de un brazo, me salió una masa en el brazo, ¿verdad? Me operaron, pero mientras me operaba, Dios me llevó allí con un propósito. Y ese propósito era hablarle a un alma que estaba en el mismo cuarto que yo estuve. Y me gozo en el Señor porque día de ayer, ¿verdad? Mientras iba con Jonathan hacia Ohio, ayer estuvimos en Ohio, él me testea y me dice que la semana que viene le van a dar de alta. Y yo digo que es algo bien poderoso, ¿verdad? Porque el que conoce la historia de ese hombre, lo que pasó, el propósito que tiene Dios con él en su vida, ¿verdad? Uno se alegra, uno se goza. Y a mí me da mucha alegría. Amén. Pónganlo en oración, pongan en oración a los enfermos, a los enfermos conocidos, ¿verdad? Pongan en oración a los pastores, a la casa. Porque como dijo la palabra del profeta, esto va a ser un año de aceleramiento y yo lo creo. Yo lo creo firme, o sea, tenemos que creerlo. Es un año de aceleramiento para mí, es un año de aceleramiento para ti. Tenemos que creerlo, amén. Mi alma te adora, Jesús. Voy a tratar de ser discreto, ¿verdad? Con el tiempo y voy a tratar de acabar esto en el tiempo adecuado. Amén. Comenzamos con la poderosa palabra del Señor, ¿verdad? Y dice así. En el capítulo 9 vemos, ¿verdad? La historia de Mefiboset. Cuando David lo llama, ¿verdad? Para hacer misericordia. Pero poco antes, o sea, versículos antes, o sea, cuando leemos la Biblia nos habla de que Saúl era rey de Israel, ¿verdad? Pero nos habla de que Saúl va a enfrentarse con los filisteos. En ese encuentro de Saúl con los filisteos, en ese encuentro del pueblo de Israel con los filisteos, Jehová se había apartado de Saúl. Jehová se había apartado del ungido de Dios, por desobediencia, por cosas, ¿verdad?, que no tenía que hacer, ¿verdad? Pero ahí vemos que cuando se enfrenta a los filisteos, frente de la guerra, dice que los filisteos salieron huyendo. Dice que los israelitas salieron huyendo. Y dice que en ese sitio, ¿verdad? En ese lugar, cayeron. El pueblo de Israel cayó ante los filisteos. Se dice, ¿verdad? Y se habla y se cree que en ese momento mataron a Jonatán, mataron a Abinadab y mataron a Malquisuá, que eran hijos de Saúl. Pero dice que Saúl salió huyendo. Mientras Saúl huía, los filisteos se le fueron detrás y con los arcos, con las flechas, lo lastiman. Saúl cae al piso. Saúl anda con uno de sus siervos. Cuando leemos más adelante, nos dice que él le pide a su siervo que lo mate para que ningún incircunciso le quitara su vida. Pero el siervo no se atreve, tiene miedo. Entonces dice la Biblia que Saúl se postra, se acuesta sobre su espada. Dice que el siervo tuvo tanto temor, el siervo, que hizo lo mismo y allí también quedó muerto. O sea, en esa batalla con los filisteos, el pueblo de Israel, los hijos de Saúl, el pueblo de Saúl murió, ¿verdad? O sea, todos hemos escuchado, ¿verdad?, esta poderosa y hermosa historia que acabamos de leer, pero a mí me llama la atención algo. Cuando le damos un poquito para el frente, ¿verdad?,
a ese capítulo, creo que es el capítulo, en Primera de Samuel capítulo 30, es donde habla de que Saúl muere, pero más adelante, o sea, en Segunda de Samuel 4:4 dice, ahora la historia nos dice que en ese momento la nodriza tomó al niño y salió corriendo, y cuando salió corriendo el niño se le cayó. Y dice la Biblia que quedó lisiado de ambos pies. Amén. A mí me llama la atención en esta historia, ¿verdad? Que cuando en el pueblo de Israel, ¿verdad? En la casa real, en la realeza, como se habla, en ese momento se enteraron de que Saúl, de que Jonatán, de que sus dos hermanos, de que el pueblo había muerto. La gente en ese momento se volvió loca, se volvió ansiosa, ¿verdad? Le llegó la depresión, le llegó todo porque habían acabado de matar al rey, porque habían acabado de matar a Jonatán el príncipe, porque habían acabado de matar el pueblo de batalla. Porque el pueblo de Israel en aquel momento había caído. Pero me llama mucho la atención que en el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad? Que cuando un rey mata a otro rey, dice que tiene que matar a los hijos y tiene que matar a todo el pueblo para poder ocupar el territorio. Pero qué lindo saber que ya Dios había ungido a David y que eso no tuvo que pasar, ¿verdad? Dice la Biblia que en aquellos momentos Mefiboset tenía 5 años. Ahora en ese momento la nodriza lo cargó, se cayó, quedó lisiado, pero como quiera tenemos que irnos de aquí. Dice la Biblia, ¿verdad? Que ahora se fueron, salieron de la ciudad, salieron de la casa real, los sacaron de la realeza. En el capítulo 9 que leímos, nos habla que cuando David le pregunta a Siba que dónde está, él le responde en Lodebar, ¿verdad? O sea que cuando salieron, se fueron a Lodebar. Significado de Lodebar dice que es tierra árida y tierra que no fructifica. O sea que si la nodriza se lo llevó a Lodebar, donde la tierra era árida y donde no había fruto, donde todo era seco. El matador a Jesús. Cuando buscamos, ¿verdad? Y leemos y se cree que está entre 112 a 130 kilómetros de distancia de Jerusalén. Lodebar de Jerusalén está a 130 kilómetros de distancia. Un sumo está aquí en Chicago. Más o menos, ¿verdad? Pero después que leemos y sabemos la historia de Mefiboset, me impacta a mi corazón, a mi mente, la pregunta de David. Cuando dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, verdad? Por tema esta prédica que obtuve, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo, le puse el matadora. Hoy me acordé del pacto. Hoy me acordé del pacto. Qué profundo, ¿verdad? ¿Por qué se acordó del pacto? Primera de Samuel 18:3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. En ese mismo capítulo 18, en el versículo 1, habla de que David estaba hablando con Saúl, y mientras David hablaba con Saúl, Jonatán lo escuchaba. Y dice que cuando Jonatán lo escuchaba y escuchaba las palabras que decía, dice que se ligaron las almas. ¿Por qué? Porque
Jonatán entendió que David era el que tenía el corazón igual que el de él. Por eso dice la palabra que lo amó como a sí mismo. Mi alma te adora, Jesús. Qué lindo eres, Dios. Mi alma te adora. En el capítulo, en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42 dice: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. Mi alma te adora, Jesús. Entre tu descendencia y mi descendencia. Pero dice por siempre. Mi alma te adora, Jesús. Y dice la Biblia: y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. En ese capítulo 20, versículos anteriores al 42, ¿verdad?, el que les estoy leyendo, nos habla de que había una comida. Y que en esa comida era algo que se celebraba todos los años, pero David decidió no estar. ¿Por qué? Porque David había visto que Saúl estaba ya en contra de él, que ya Saúl tenía celos de él, que ya Saúl quería matarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando le dice, habla con Jonatán, y Jonatán le dice estas palabras. ¿Pero por qué le dice estas palabras a Jonatán? Para que Jonatán entendiera que en su padre, o sea, había algo en contra de David. Jonatán no lo veía porque Jonatán dice que lo amaba como a sí mismo. O sea, Jonatán lo ama como a sí mismo. Papi me ama a mí, papi también lo ama a él. ¿Me entiendes? O sea, pero David quería que Jonatán se diera de cuenta y que a la misma vez le confirmara. Cosa que fue lo que pasó. David no se hizo presente en la comida, ni en el primer día, ni en el segundo día, ni en el tercer día. Ahora, cuando Saúl ve que David no está, le pregunta a Jonatán: ¿y David? Y el hijo de Isaí. No, él tuvo que salir. Él me clamó que si podía ir a su pueblo, porque tenía algo que hacer con su familia. Dice la Biblia que Saúl se enojó, se enfureció tanto que le tiró para matar a Jonatán. Ahí Jonatán entendió que Saúl lo tenía en contra de David, que Saúl quería matar a David, que Saúl ya había tenido celo de David. Saúl no sabía que ya David había sido ungido, pero ya el celo, el enemigo, lo que cargaba, le había dejado a saber que tenía que irse contra él. Amén. Ahora aquí, ¿verdad?, vemos que sacan a Mefiboset de la casa real, de la realeza, de la casa. Lo sacan, se lo llevan. Pero yo me imagino ahora la vida de Mefiboset. Cuando se fue tenía 5 años, pero vamos a analizarlo en la cabeza ahora con un poquito más de conocimiento. Con un poquito más grande, con un poquito más de conocimiento de quién era su papá, de quién era su abuelo, de dónde estaba. Ahora vamos a imaginárnoslo ahí. Una vida dura, una vida demasiado fuerte. Una vida que ni tú ni yo la hemos pasado. ¿Por qué? Mefiboset lo tenía todo, desde que nació. Sabrá Dios, nació en una cuna de oro. Era hijo del rey. Pero ahora no tenía nada. La Biblia dice en el capítulo 9, cuando David le pregunta a Siba, dice que estaba en casa de Maquir, en Lodebar. O sea que no tenía casa. O sea que no tenía nada. Teniéndolo todo, ahora no tiene nada. Tú y yo sabemos que cuando una persona lo tiene todo, o conocemos a una persona que desde pequeño lo ha tenido todo, cuando se lo quitan, le llega la ansiedad, le llega la depresión, le llega el desánimo, le llega la gana de matarse. Ahora vamos a imaginarnos la vida de Mefiboset. La tristeza por perder a su papá, a su tío, a su abuelo, por ser huérfano. Esa tristeza, ese corazón inquebrantable,
ese corazón inquebrantado, perdón. O sea, qué fuerte la vida de Mefibosé. Batallando con la mente a diario. Yo lo tenía todo, ahora soy huérfano, ahora no tengo nada. Pero todavía falta algo. Cuando la nodriza lo saca, se cayó y quedó lisiado. Ahora, toda esta lista que le he dicho, yo creo que la primera basta. Pero ya le he dicho 3 y todavía falta que está lisiado dando ambos pies. Todavía falta que ahora es lisiado. Todavía falta que ahora no puede, ¿verdad?, hacer las cosas por sí solo. El alma te adora a Jesús. Mi alma te adora a Jesús. La Biblia nos dice que tenía un hijo pequeño, el cual se llamaba Micaías. Cuando buscamos también, profundizamos, también tenía 5 años. O sea, que si ya tenía hijos, tenemos que imaginárnoslo grande, ¿verdad? Dice la Biblia que la mayor parte de su vida la vivió en Lodebar. Amén. Probablemente, ¿verdad?, se reprochaba la miseria, la cual vivía, sabiendo que era hijo de un príncipe y que su abuelo era un rey, y él, ¿verdad?, en el lodo, en la sequedad, en donde no había fruto. A lo mejor él pensaba que si reclamaba, ¿verdad?, a David, lo iban a matar. Porque según las costumbres, pues mataban a la familia, mataban a los hijos y mataban al pueblo. Pero ya había pasado mucho tiempo desde la muerte de Saúl. Y ahora posiblemente se cree que Mefibosé tenía entre 20 a 25 años cuando Siba llega con la gente de David de la fortaleza a la casa a buscarlo. Pero después que leemos y sabemos la historia de Mefibosé, me impacta esta otra pregunta. Dice, es la misma pregunta, pero o sea, como la dice 2 veces en el capítulo, cuando dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Amén. Vayan y tráiganlo. Ahora llegó Siba con Mefibosé. Mi alma te adora, Jesús. Vayan por él, le dijo, y ahora lo trajeron. Pero me pregunto, cuando murió Saúl y murió Jonatán, que entró David al reinado, se supone que David matara a los del pueblo. A los de la familia no, porque para los de la familia se creía que no había ninguno y que los hijos de Saúl habían muerto todos. Esto me hace pensar 2 cosas. Se supone que David acabara con los del pueblo. En este caso con la gente de Saúl. Ahora, esto me hace pensar 2 cosas. Número 1, que David fue el que cambió esta costumbre. O sea, ¿por qué David cambió la costumbre? David, misericordioso, desde que Saúl quería matarlo. David tuvo la oportunidad 20 veces, por decirlo así, ¿verdad?, parafraseando, de quitarle la vida a Saúl. Y no lo hizo por misericordia. Desde un principio vemos que la misericordia camina con David. Ahora entiendo cuando la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Cristo. Esa es la número 1. La número 2, que Siba sabía que David era misericordioso. ¿Por qué Siba sabía que David era misericordioso? Porque si Siba era un siervo de Saúl, se supone que David lo hubiese matado, le hubiese quitado la vida. Ahora, cuando Siba ve que David no le quita la vida, Siba tiene que haber visto que David era misericordioso.
¿por qué no le había ido a decir a Mefiboset que David era misericordioso, que no tenía que estar en lo de Baal? ¿O por qué no fue donde el rey David y le dijo: David, hay un hijo de Jonatán, tu hermano? Porque él conocía, David vivía con Jonatán, David vivía en la casa real, con Saúl, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Me llegó esto a la cabeza, esto me llegaba en la cabeza mientras meditaba esta palabra. El por qué Sisiba sabía que David era un hombre misericordioso, que era puesto por Dios ahí. Porque si tenía misericordia, cualquiera se enteraba, cualquiera que tenía la sabiduría podía saber que era un hombre de Dios. ¿Por qué Siba, que era el único que conocía que había alguien de la descendencia de Saúl, no le había dicho a David? ¿Por qué no había ido personalmente donde Mefiboset? A lo mejor Mefiboset está bien, estaba lisiado como quiera, pero a lo mejor no vivía la vida que vivió, que tuvo que vivirla porque está escrita y eso no lo cambia nadie. Pero, o sea, como me maquina la mente, ¿verdad? Como me da vuelta. Ahora trajeron a Mefiboset. Y yo me imagino a Mefiboset asustado de camino, pensando: me van a matar. Pero cuando llega ante David, dice que se postra sobre su rostro e hizo reverencia. O sea, ¿cómo llegó? Humillado. Como tenemos que llegar tú y yo ante un rey, ante un único rey. Mi alma te adora a Jesús. David le dice: Mefiboset, he aquí tu siervo, le dice Mefiboset. David dijo: no tengas miedo, porque yo la verdad haré misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y comerás siempre a la mesa del rey. En ese momento el miedo de Mefiboset se calmó. El rey le calmó el miedo a Mefiboset. El rey hoy te quiere calmar el miedo a ti. Amén. El rey se acordó del pacto. Un pacto por amor. Un pacto que nosotros sabemos, que usted y yo sabemos que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En aquel momento habla de que David lo hizo con Mefiboset, pero nosotros sabemos que Jesucristo lo hizo con nosotros, ¿verdad? O sea, el rey se acordó del pacto. Hoy tú estás aquí, hoy yo estoy aquí, porque Dios se acordó del pacto. Hoy no estamos aquí porque pensamos que queríamos llegar a la iglesia. No, es que el querer como el hacer lo pone Dios. Entonces, si lo pone Dios, ¿quién te trajo aquí? ¿Por qué? Por un pacto. Tengo 2 puntos que les quiero hablar sobre esta palabra poderosa, ¿verdad? El número 1 es la misericordia. Ahora pueden ver cuando Yanalí estaba leyendo ese versículo de la Biblia, porque me hizo sentir, ¿verdad?, que estábamos conectados, que estamos en un mismo espíritu. La alabanza que trae Jafa, ¿verdad?, también me hace sentir lo mismo. O sea, estamos conectados. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo por un pacto. Porque Dios puso el querer como el hacer en cada uno de nosotros para que llegáramos aquí hoy. A adorarle, a alabarle, a servirle. Mi alma te adora, Jesús. Punto número 1, la misericordia. En la Biblia se define o se describe como el amor constante, inagotable y fiel de Dios para con su pueblo. Qué brutal, ¿verdad? Se define como el amor constante. No importa, el amor está. O sea, no importa cómo tú estés, no importa cómo tú hayas llegado, el amor de Dios es constante contigo, es constante conmigo. Lucas 6:36 dice: sed misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí en esta historia vemos que David hace misericordia con Mefiboset, nieto de Saúl. David reconocía que Dios había sido grande en misericordia con él. ¿Estamos siendo nosotros misericordiosos con nuestros hermanos, con nuestros amigos,
con nuestros conocidos? Y esa pregunta se la va a contestar usted mismo, porque usted no me va a contestar esa pregunta, pero cuando se la conteste, acuérdese, ¿verdad?, de que Dios está escuchando. Entonces, si no es misericordioso, pídale misericordia. Si es misericordia, pues demos más misericordia, porque de esto se trata. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La misericordia es una bendición. Ya ser misericordioso, Dios tiene misericordia contigo. Ahora Dios quiere ser más bondadoso. Tú haces misericordia y yo te voy a dar misericordia, pero también te la voy a pagar. Necesitamos practicar la misericordia. Necesitamos practicar la misericordia. Cuando Papá Dios llega a mi vida, llega de una manera, ¿verdad?, en la cual capta mi atención, en la cual me levanta la cara y me hace mirarlo. Me toca a mi hijo y todos pensaban que tenía algo malo, y ahí yo me sentía inmerecedor, y ahí yo empecé a mirarlo, y ahí yo decía: Señor, ten misericordia. Llegó el día. Gracias a Papá Dios, ¿verdad?, por la misericordia y la gracia de Él con mi casa, no pasó nada. Pero con ese llamado de atención, Él me elevó la mirada y me dijo: haz misericordia. Yo tengo misericordia contigo. Haz misericordia. ¿Qué hace la misericordia? Aquí me tiene. Predicando la palabra, predicando algo que no soy digno de hacerlo, pero recuerdo que tengo que ser obediente, y la misericordia es algo que es lo que me hace obediente. Y aquí estoy. Para la gloria y la honra de Papá Dios, aquí estoy. Cuando reconocemos la misericordia de Dios, verdaderamente podemos entender que la palabra es para obedecerla. Y alma te adora, Jesús. Porque a mí me pasa eso. Y es lindo sentirlo. Gloria a Dios, no le pasó nada a mi niño. Gracias, Señor, me lo sanaste. Gracias, Señor, tú lo sanaste. Gracias por tu misericordia. Es lindo. Pero en esta historia nos enseña que más lindo es que nos liberte. Que más lindo es que nos saque de lo de Van. Que más lindo es que nos haga verdaderamente libres. Porque dice la Biblia que Él nos hará verdaderamente libres. Pero es verdaderamente libre. Es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, hazme libre cada día, cada momento, porque yo no sé si verdaderamente soy libre. Yo puedo decir que soy libre de esto, que soy libre de otro, pero es que el corazón solamente Dios lo conoce. Entonces tengo que pedirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí, escudriña mi corazón y hazme verdaderamente libre. O sea, es más lindo ser libre de toda atadura, de todo plan del enemigo, que cualquier otra cosa. El que reconoce la misericordia de Dios le agradece con hechos y no con palabras. Hoy mismo yo estoy aquí parado porque quiero agradecerle a Dios con hechos. Porque yo sé que yo no soy digno de llevarle las palabras a ustedes, pero yo sé que, ¿verdad?, la misericordia me alcanzó, y si me alcanzó a mí y me está transformando y me está dando palabras, también lo puede seguir haciendo con ustedes. Entonces, esto se trata de que Él me da para que yo dé. No soy digno. Y la gloria es de Él. Pero qué lindo es reconocer la misericordia y poder agradecerle a Dios. Número 2, la diferencia.
Dice que es la transformación espiritual que se produce al escuchar a Jesucristo, la palabra. Dice que se produce al orar, comunicación, sometimiento. Porque a veces nosotros pensamos, Señor, tú ni me escuchas, pero verdaderamente te escucha. O sea, no, tenemos que sacarnos eso de la cabeza de que soy indigno de esa manera y que Dios no me escucha. Dios te escucha. Dios te ama. Dios quiere sacarte de lo de Baal y traerte a la mesa. Entonces la diferencia, dice que es la transformación espiritual que se produce al escuchar a Jesús, la palabra, a orar, sometimiento y a obedecerle. O sea que de nada vale saberse la palabra. De nada vale hacer oraciones vanas. Porque a Dios no le engaña a nadie. O sea, que la obediencia te lleve a conectarte con Dios de esa manera que cuando tú ores, como dice el pastor, que no se quede en el techo, que llegue allá arriba, porque es la real. Que cuando nos sometemos a la palabra, es la que produce la transformación espiritual y podemos vernos diferentes. Aquí vemos que David cambió aquella costumbre entre el pueblo antiguo de matar y de quitarle la vida, ¿verdad? A los que a lo mejor no tenían culpa. Hagamos como David hizo con Saúl. Paguemos con bien el mal que nos hacen o el mal que nos hicieron. Eso es tener misericordia, eso es tener la diferencia en un servidor de Cristo. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Ser igual es fácil. Espiritualmente hablando, ser igual es fácil. Ser igual que un sistema que está allá afuera acabando con las almas es fácil. Se nos hace bien fácil. Pero ser diferente es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como Cristo. Tenemos que decidir seguir a Cristo y morir a lo que me gusta. Entonces ser diferente es difícil. Seamos diferentes. Que nos cueste. Que sintamos que nos cuesta. Porque yo me imagino, y yo sé que también usted se puede imaginar cuando Jesús cargaba la cruz, lleno de latigazos, lleno de cantazos, Él sintió que le costaba. Pero lo hizo. Lo hizo. Entonces nosotros también podemos hacerlo, porque esto es algo que se trata de que usted y yo decidamos hacerlo. Tenemos que decidir actuar a ser diferente. La Biblia nos enseña que el ser obediente a la palabra nos hace diferente. Y me llega a la mente esta historia de la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús se baja de la barca en Gadara, que va caminando, que todos la conocen, ¿verdad? Cuando viene aquel endemoniado en Gadareno, cuando ve a Jesús, dice que saca un grito y se tira al suelo, se postra a sus pies. Y le dice Jesús, hijo del Dios Altísimo, no me atormentes. ¿Por qué? Porque Papá Dios, Jesucristo, lo estaba reprendiendo para que aquellos que estaban en él, que la Biblia dice que eran una legión, que se llamaba legión, saliera de él. Entonces me llega esto a la mente, porque cuando él ve a Jesucristo de frente, él saca un grito. A lo mejor ese grito era de él, de lo que él pudo hacer de él, porque a él lo dominaba una legión. Y a lo mejor ese grito que dio, ¿verdad? Y cayó a sus pies. Él pudo decirle a Jesús con ese grito, porque la Biblia no dice que habló, pero con ese grito a lo mejor Dios vio que tenía que tener misericordia con él. Que Dios tiene misericordia con cualquiera. Pero como no habló, gritó.
y se postró en tierra. Y dice que fue libre. Y dice que la legión fue lanzada a los cerdos. Pero ¿qué pasa después? Dice que él se quería ir con Jesús. O sea, que él fue diferente después de ese enfrentamiento con Jesucristo. Entonces, el mismo enfrentamiento que les estoy presentando yo hoy, porque les estoy presentando a Jesucristo, les estoy presentando a la palabra de Dios. O sea, saquemos ese grito para que Él tenga misericordia de los que están allá afuera. Porque estamos aquí nosotros, ya nosotros llegamos. Ya nosotros llegamos. Ahora, Señor, enséñame a ser misericordioso, enséñame a ser diferente, porque el que está allá afuera necesita de ti. Porque ya yo reconozco que necesito de ti a diario y que necesito de ti a cada momento para agradarte y adorar tu nombre cada vez más. Pero el que está allá afuera, como el gadareno, a lo mejor no puede ni gritar. A lo mejor necesita que nosotros vayamos y le hablemos. O le mostremos, ¿verdad?, la diferencia que hay en nosotros. Le mostremos la misericordia de Dios y esa persona pueda ser transformada. Esa persona pueda llegarle las ganas de llegar a Cristo. Esa persona que le dé las ganas de llegar a la iglesia, de que le provoque ese hambre de Dios. El gadareno fue diferente. Y si el gadareno fue diferente, que lo que cargaba era una legión, no hay uno en la tierra que Dios no lo transforme y sea diferente. No hay uno. Hagamos como David. Hagamos como David. Paguemos con bien. Seamos misericordiosos. Mi alma te adora, Jesús. Seamos diferentes. Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Entonces, se tiene que ver la diferencia. Aunque no queramos, esto no se trata de que yo no quiero, esto se trata de que necesito obedecer. Dice que volveréis y discerniréis la diferencia. Va a discernir lo bueno o lo malo. Amén. En la historia de nuestro Señor Jesucristo vemos la gran diferencia. La palabra, ¿verdad? Vemos la gran diferencia. Nos enseñaron a ser diferentes. Nos llamaron a ser diferentes. Romanos 8:29. Porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también, desde el principio, a reproducir la imagen de su Hijo. Somos predestinados desde el principio. Somos destinados desde el principio. Pero se nos llamó, después de la predestinación, a reproducir en nosotros la imagen de Jesucristo. Entonces seamos diferentes, como lo fue Jesucristo, como lo fue David. Seamos misericordiosos, como fue David. Porque como Dios, nunca vamos a ser misericordiosos. Pero David era un hombre como tú y como yo, y dice la Biblia que tenía un corazón conforme al de Cristo. Entonces vayámonos por ese lado. Que la misericordia de Dios nos alcance y nos llene de misericordia y que podamos ser como David. Quiero que se pongan en pie. Pongámonos en pie. Apaga la luz, Joel. He llegado a la conclusión de esto. Y quiero que esté bien atento. Y quiero que medite
en las palabras que le voy a decir ahora. La pregunta es, ¿quién se puede comparar con Mefibosé? Porque yo soy el primero. Yo soy el primero que me comparo con Mefibosé. Creo que todos nos podemos comparar a Mefibosé. ¿Qué nos sacó del palacio? Mediten en esto. ¿Qué nos sacó del palacio? A mí me llegaba a la mente y del palacio nos puede sacar el pecado. Pero decir pecado, algunas veces, ¿verdad? Decidimos que pecado es la palabra pecado y hasta ahí llegó. Pero del palacio nos puede sacar los deseos, la desilusión, la religiosidad, la altivez, el orgullo, el conformismo. Porque todo esto nos puede tener a nosotros en Lodebar, donde la tierra es árida. O sea que si la tierra es árida y nosotros estamos en Lodebar, estamos secos. Si la tierra es árida y nosotros estamos lejos del palacio, estamos secos. Donde no hay fruto, nos morimos. Nosotros somos más espirituales que carnales. Y si no hay fruto del espíritu, estamos muertos. Los frutos de la carne nos llevan a la vanidad. Salomón era sabio. Salomón, Dios lo llenó de sabiduría. Dios le dio la sabiduría a Salomón para que hiciera conforme a la sabiduría de Cristo. O sea, lo llenó completamente de sabiduría. ¿Y qué dijo? Vanidad de vanidades. Que todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Mientras iba para Ohio, escuchaba esta prédica. Jonathan venía durmiendo. Hay dos cosas que son iguales, pero las vemos totalmente diferentes. Le tenemos miedo a la muerte. Y como somos cristianos, queremos que Dios venga. No, cuando Dios venga, yo no quiero morirme. Y el pastor decía que es mejor morirse de una enfermedad o de cualquier otra cosa que venga Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no está humillada. Porque la iglesia no es diferente. Entonces eso me ministraba a mi mente, a mi corazón. Señor, enséñame a ser diferente, enséñame a ser humilde, enséñame a humillarte cada vez más a ti, Señor. Entonces, no queremos morirnos. Pero se nos es mejor que nos moramos, porque la posibilidad es más grande de que lleguemos al cielo a que Dios venga hoy. O a que Dios venga mañana, porque no sabemos cuándo Él viene. Y me ministraba esa prédica y yo decía, wow, Señor. Tú eres grande. Aprendamos a vivir el día a día en misericordia y siendo diferente. Que si Dios nos llama hoy, nos fuimos. Pero que si Dios viene hoy, también nos fuimos. Seamos diferentes. Tú y yo sabemos, estamos aquí hoy y usted y yo sabemos que la palabra hay que obedecerla. Que la palabra no podemos targiversarla o cambiarla. Porque sí hay versículos lindos, pero si yo estoy en el mundo, ese versículo no me apetece. Pero más feo es que yo esté en la iglesia y crea que esté bien y que ese versículo es para mí, pero que Dios no vea la diferencia en mí y Dios venga y yo me quede. Entonces tenemos que ser diferentes. Entonces tenemos que humillarnos.
Tenemos que ser misericordiosos. Pero hoy Dios te dice, llegaste hasta aquí hoy con un propósito. Llegaste porque yo te mandé a llamar. El rey mandó a llamar a David. Hoy Dios te manda a llamar a ti. Había un pacto. Había un pacto de David y de Jonatán. Y es lindo saber ese pacto. Y es lindo saber lo que Dios hizo con David y con Jonatán. Y la misericordia que tuvo David con la casa de Jonatán. Pero qué lindo saber que el pacto más grande lo hizo Dios, lo hizo Jesucristo. Que entregó a su Hijo por amor único a nosotros. Mi alma te adora, Jesús. Hoy Dios te dice, sobre ti hay un pacto. Tú estás aquí, hay un pacto. No importa si Siba no clamó al rey por ti. Busquemos a alguien que sea como David. O busquemos a alguien para nosotros ser como fue David. No seamos como Siba, que más adelante habla, ¿verdad?, en la Biblia, que traicionó a David, que le mintió, ¿verdad? Siempre hay un David que se acuerda de ti, porque Dios le acordó el pacto. Porque Dios hizo misericordia con él. Hoy Dios te dice, me acordé del pacto por amor a tu padre. Me acordé del pacto por amor a tu madre. Me acordé del pacto por amor a tu abuela. Me acordé del pacto por tu hermano. Porque lo veo justo, lo veo diferente, lo veo humillado. Entonces me pide por ti y eso hizo que yo me acordara de ti. Tu padre me pide, tu madre me pide, tu abuela me pide. Y yo los veo justo a mis ojos. Y yo hago misericordia contigo. Yo quiero hacer misericordia contigo. Dios te quiere sacar de los demás. De lo seco. Te quiere llevar a donde hay agua de vida. Dios te quiere sacar de los demás. De donde no hay fruto, a donde abunda el fruto. A donde el Espíritu es el fruto. El matador a Jesús. Cuando somos pactados por amor, nuestra condición no nos define. Nuestra condición no nos define. Desde un principio Dios hizo los cielos y la tierra. Desde un principio Dios te creó. Entonces, si te creó con un propósito, si te creó con un pacto, y por el pacto tú estás aquí, tu condición no te define. Mi condición no me define. A que yo sea diferente, a que yo me humille. El rey te mandó a llamar porque había un pacto. Y acuérdate de estas palabras. Hoy Dios te dice, de lo de Bar a la mesa del rey. De lo de Bar a la mesa del rey. Mi alma te adora. Mi alma te adora, Señor. Vestidos de misericordia, hacemos la diferencia. Vestidos de misericordia, hacemos la diferencia. Mi alma te adora, Señor. Qué lindo eres, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te doy gracias, Señor, porque de lo que me diste, yo he dado. No le quité, no le puse, Señor. La gloria es tuya. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, la cual tu palabra dice que no torna atrás vacía, y yo lo creo. Hoy no torna atrás vacía. Porque tú haces misericordia con nosotros. Porque tú nos mandaste a llamar por un pacto. Entonces, Padre, ayúdame a mirar tu misericordia para que yo pueda ser diferente, agradecido y poder obedecerte. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, papá. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Todo aquel que quiera a Cristo
como su único Salvador, quiere reconciliarse, el altar va a estar abierto. Quiere oración, el altar va a estar abierto.